La vida ofrece solo luchas y afán, peligros a enfrentar. Pero Él me ha dado fuerza y valor para continuar. Su santa palabra me lo prometió, en sus promesas mi confianza está. No temeré lo que ha de venir, su mano me sostendrá. Voy a lograrlo, conmigo en la prueba está. Sigo confiando de que todo obra para mi bien. Él va a mi lado y el cielo en mi vista está. Oh, Él de triunfar al fin. Por más que intente, para poder seguir, Señor, he tratado lo mejor de mí, cansada ya estoy. Entonces recuerdo su promesa de amor, en mi fortaleza Él está. No temeré lo que de hacer, su mano me sostendrá hasta el final. Voy a lograrlo,
está. He de triunfar. He de triunfar. He de triunfar al fin. He de triunfar. He de triunfar al fin. Alabado y glorificado sea tu nombre. Danos, Señor, tu presencia, que podamos sentirla, que podamos saber que estás aquí y que podamos rendirnos a ti. Abrimos tu palabra. Háblanos a través de ella. Que cada amigo, amiga, hermano, hermana pueda salir de este lugar lleno de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy yo quiero hablarte acerca de cómo puedo convertirme en pescador de hombres. ¿En qué cosa? Si Dios lo permite, en estos meses, hasta abril, estaremos predicando sobre misión. Y hoy yo quiero darte algunos puntos clave, de acuerdo a la Biblia, de cómo podemos convertirnos en pescadores de personas. Robert, contento de verte aquí. Pescadores de personas para Cristo Jesús. ¿Te gustaría aprender eso? Voy a tomar un relato de la Biblia. Voy a mirar el relato y luego de ese relato voy a sacar 3 lecciones. ¿Cuántas lecciones? 3. ¿Está listo? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Voy a trabajar con los versículos del 1 al 11. Es un relato harto sabido. Y si no es muy sabido, hoy lo sabremos en el nombre del Señor. ¿Estás aquí? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Estás listo? Yo quiero leer ese relato contigo para que podamos trabajarlo. Lucas 5, los versículos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, y le rogó a Simón que la apartara un poco. Luego se sentó en ella y empezó a enseñar a la multitud. ¿Te imaginas el escenario? ¿Te transportaste ya allá? ¿Ah? Y ahí está Cristo enseñando. No hay detalle de lo que enseñó, no hay mucho detalle de lo que dijo, pero el texto anterior dice que la gente venía a oír la palabra de Dios. Punto. No hay más detalle. A Lucas no le interesa en este momento qué fue lo que Cristo enseñó. El centro de este relato no es lo que Cristo enseñó, el centro es el milagro que Cristo hizo. ¿Estás aquí? Así que yo quiero que puedas mirar conmigo el relato y tratar de descubrir con Lucas cuál era el centro para que lo descubramos también nosotros. ¿Te parece? Cuando terminó de enseñar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red.
Aleluya. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca al otro lado para que vengan a ayudarlo. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera casi se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y también de quién más. Y de todos los que estaban con él, como Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Emocionante relato, ¿verdad? Un relato emocionante para nosotros sacar de allí lecciones maravillosas. Me gusta cómo inicia este relato, porque inicia diciendo que la gente se agolpaba sobre Jesús. Cristo iba a hacer con Pedro y con sus amigos lo que estaba pasando con él. Era tanta la gente que estaba viniendo sobre Jesús que Jesús no tenía cómo contenerlas. Dice que se agolpaban sobre él, al punto como si lo fueran a tirar en el lago. Y tuvo que pedirle a Pedro: préstame tu barca. Se mete en la barca y de allí entonces puede atender la gente, porque eran demasiada gente. Y ahora Cristo le da a Pedro una abundancia tan grande de peces que él tampoco sabe qué hacer con eso. Una abundancia grande de gente y una abundancia grande de ¿qué? Y en este relato se cruzan las expresiones pescadores de peces y pescadores de hombres. Lo que está diciendo es: yo voy a hacer que esos discípulos míos puedan pescar gente como pueden pescar. Pastor, pero yo tengo 30 años en la iglesia y no he pescado ni uno solo. El Señor quiere que sea un pescador de verdad. Antes de entrar en esos detalles que nos pueden ayudar a ser mejores misioneros, lo primero que quiero decirte hoy es que Jesús no se cansa de ti. ¿Jesús qué cosa? No se cansa de ti. A Jesús no lo molesta la cantidad de gente. A Jesús no lo molesta el grupo de gente. A Jesús no lo molesta que lo apriete la gente. Jesús vino a morir y a vivir por la gente. ¿Está claro? Cuando tú te relacionas con políticos, te relacionas con gentes que tienen grandes posiciones, tienden a huirle a la gente, a escondérsele a la gente, a agachársele a la gente. Pero Cristo no. Cristo sale donde está la gente. Se acerca a la gente, se relaciona con la gente. Puedes imaginarte ahora el Rey del universo, el Dios del cielo, en ese escenario, sentado en una barquita mecida por el agua, una multitud inmensa de gente allá en la arena, sentado oyéndolos, y él a la luz del sol, la brisa, la playa, las montañas, enseñando los principios de su reino. ¡Wow! No era un gran maestro, no era un gran sabio, no era el mejor maestro de tal parte, era el Dios del universo. Cristo, el Dios del universo, sentado allí, enseñando en paciencia a todo el que estaba allí dispuesto a escucharlo. Alabado sea el Señor. ¡Qué escena! Dice el deseado, toda la gente dice: ¡qué escena para la contemplación de los ángeles! Su glorioso general sentado en un barco de pescadores, mecido de aquí para allá por las inquietas olas y proclamando las buenas nuevas de la salvación a una muchedumbre atenta, apiñada hasta la orilla del agua. El honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente los grandes principios
de su reino. Cada momento que transcurría, la multitud se hacía más grande. ¿Cómo se hacía la multitud? Había ancianos apoyados en sus bastones, habían robustos campesinos de las colinas, habían pescadores que volvían de sus tareas en el lago, mercaderes y rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, que traían sus enfermos y dolientes y se agolpaban para oír las palabras del divino maestro. ¡Wow! Ese es Jesús. ¿Hay alguien aquí que necesita encontrarse con Jesús? ¿Hay alguien aquí que necesita ir donde Jesús para que Jesús le hable, le enseñe y le dé alivio a su vida? Pastor, ¿pero dónde lo encuentro? ¿Está Cristo aquí con nosotros? Cristo dijo que el que lo busca, lo halla. Y está tan cerca de nosotros que puede cerrar los ojos y palpando lo puede encontrar. Aleluya. Puede estar tan lejos, pero puede estar tan cerca como que tú decidas encontrarlo. Ese es el escenario. Ahora puede imaginarte el escenario. Cristo está sentado enseñando. La gente está llegando y llega más gente y llega más gente y llega más gente. Dice que se iban apiñando más hasta la orilla, hasta la orilla. Y me imagino que algunos empujaban a los otros. Todos querían estar cerca. Mientras ese escenario se está dando, hay un personaje llamado Pedro que está cerca de allí lavando sus redes. Fue el mismo Pedro a quien Cristo le dijo, préstame tu barca y ruédala un poquito. Y Pedro rodó su barca y lo puso allí, pero Pedro está lavando sus redes. ¿Estaba Pedro contento o estaba triste? ¿Estaba feliz o estaba angustiado? Es posible que al lado tuyo se esté dando un gran escenario, todo el mundo esté eufórico y tú estés con una gran batalla por dentro, una gran lucha, una gran angustia, un gran problema. ¿Eso es posible? A menudo eso pasa. A menudo todo el mundo está corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Todo parece que está muy bien y un problema grande te está acabando la vida. Así estaba Pedro. Cristo está predicando, está dando su mensaje, la gente está oyendo, está sanando gente, está bendiciendo gente, pero al lado está Pedro lavando las redes, destruido. Dice aquí, Pedro estaba pensando en si valía la pena seguir a Jesús. ¿En qué estaba pensando Pedro? No es el primer encuentro de Pedro con Jesús. Si bien es cierto, en estos relatos Jesús le dice a Pedro, ven conmigo y te haré pescador de hombre, ya antes Cristo había llamado a Pedro. Cuando usted revisa el libro de Juan y usted encuentra que Andrés le lleva a Pedro a Jesús, Cristo le dice, desde ahora no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Ya Pedro había estado con Jesús, ya habían visto convertir el agua en vino, solo que no habían seguido a Jesús definitivamente. Se habían apartado un momento. Y ahora Pedro esa noche y al amanecer de ese día de fracaso está pensativo. ¿Y qué está pensando Pedro? Juan el Bautista está preso. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el gran profeta que había venido, había impactado Judea, había venido a preparar el camino de Jesús, había predicado con poder, había conmovido toda la nación y ahora estaba preso y Jesús no había hecho nada. ¿Y Jesús qué? Jesús no había hecho nada. ¿Tenía Jesús poder para liberar a Juan? Pero no había hecho nada. Y ahora Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los discípulos de Cristo, Cristo los llama a seguirlo y ahora ellos cuando ven la suerte de Juan se quedan pensando, ¿será lo mismo que nos va a pasar a nosotros? Estaba pensando en que Juan estaba en la mazmorra. Número 2, había oído decir que Cristo había sido rechazado en Nazaret y habían intentado matarlo en Nazaret. Pedro no le veía futuro
Y ahora, para colmo, esa noche su oficio se le negó. Pasó la noche y no pescó nada. Y yo te pregunto, mientras Pedro pensaba así, ¿Jesús sabía lo que estaba pensando? ¿Estaba Cristo ajeno a lo que le pasaba a Pedro? ¿Estaba Cristo de preocupado? ¿Me importa lo que te pase, Pedro? Yo doy gloria a Dios que era Jesús, que no era yo. Porque si soy yo, tal vez digo, Pedro, por testarudo, bueno que te pase. Porque ¿cómo está dudando de mí tan rápido? Pero el ser humano duda. ¿Duda el ser humano? Pedro está con su rompecabezas lavando las redes. No hay para llevar el pan a la casa. No hay para pagar la renta. No hay para pagar la cuenta. No hemos pescado nada. No he atrapado nada. Tenía la esperanza de seguir al Mesías, convertirme en su discípulo. Pero mira la suerte de Juan. Mira lo que pasa con esto. ¿Qué va a pasar? Elena de White dice, pero Pedro estaba descorazonado. Deseado de toda la gente, página 212. Pedro estaba ¿cómo? En toda la noche no había pescado nada. Durante las horas de soledad se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, que estaba preso en su mazmorra. Había pensado en las perspectivas que se ofrecían a Jesús y a sus discípulos, en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y rabinos. Aún su propia ocupación le había fallado, y mientras miraba sus redes vacías, el futuro le parecía oscuro. Cuando miramos el mundo desde nuestra óptica, se pone oscuro. Cuando miramos el mundo desde nuestra perspectiva, se pone oscuro. Cuando nos ponemos a mirar el desastre que vive este mundo, no hacemos más que afligirnos. Alabado sea el cielo porque Dios nos presta sus espejuelos. Podemos mirar el mundo con los lentes de Dios. Ahí está Pedro triste. Estos discípulos aún no están completamente decididos a seguir a Jesús. Allí estaba Jesús atendiendo a la gente y Pedro no pensaba que él sería el que mejor sería atendido ese día. ¡Aleluya! Dios tiene planes maravillosos contigo. Todo ese relato que Lucas está presentando, el centro es Pedro. ¿Quién es el centro? Bueno, el centro es Jesús. Pero el centro, el objeto del milagro de Jesús, el plan de Cristo con ese milagro es alcanzar ¿a quién? A Pedro. Él no lo sabe, él no ha caído en cuenta. Cristo está atendiendo a los otros, no lo está atendiendo a él. Él está desesperado, sin esperanza, pero Cristo está pendiente a él. ¿Está Jesús pendiente a ti? Siempre, siempre. Y a veces andamos por la vida como que Dios se olvidó de nosotros. Siempre está pendiente a nosotros. Lo que deberíamos es estar atentos para saber qué señal nos da, qué palabra nos dice y correr a su disposición. Entonces Jesús dijo, Pedro. Por eso Lucas no se detiene a averiguar lo que le dijo a la gente. Dice que le enseñó a la gente, habló con la gente, le predicó a la gente y cuando terminó, dijo Pedro. Y Pedro se espantó. Y entonces le dijo, Simón, boga mar adentro. ¿Qué le dijo? ¿Y a qué mar adentro, Señor? Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Un imperativo. Ve. Entra hacia el mar, allá adentro, y tira las redes, ¿para qué? Para pescar. ¡Wow! Pedro, que era el experto en pesca, que sabía que si en la noche no se pescó nada, en el día se pescaría menos. ¿Se puso Pedro a discutir con Jesús? Se puso Pedro a decirle, tú sabes de carpintería y yo sé de pesca. Se puso a decirle eso a Jesús. Tú sabes de sanar gente, pero yo sé de pesca. ¿Le dijo eso? ¡Wow! Entonces Pedro le dijo, en tu nombre, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Lo voy a hacer porque tú me lo pides. El milagro ocurrió. Y el milagro ocurre cuando nos atrevemos a hacer lo que Jesús nos pide. ¿Cuándo ocurre el milagro?
Y es posible que lo que Jesús te pida tú no le veas sentido. Y es posible que tú digas, lo he hecho cientos de veces. Pero ahora fue que Él te dijo que lo haga. Ve en el nombre del Señor. Hazlo en el nombre del Señor. Adelante en el nombre del Señor. A veces tenemos por delante un mandato de Dios, pero lo vemos absurdo y no queremos hacerlo. Y nos negamos a hacerlo. Más te vale que cuando Dios te diga, vaya y lo haga, porque de lo contrario te vas a arrepentir. ¿Recuerda la historia de aquel hombre, a ver, que lo mandaron a hacer algo y no quería hacerlo? ¿A quién? Jonás. No estoy hablando de Jonás. ¿Quién es? Parece que debo darle una pista más grande. No tiene sentido. Señor, nos pasamos la noche tirando la red para acá y para allá. De noche cuando los peces no ven, cuando los peces no están atentos, cuando los peces no se espantan tan fácil, nos pasamos la noche y no pescamos nada. No tiene sentido que ahora vayamos a tirarla. Esa es una excusa que podemos poner. No voy a hacer esto porque lo he hecho tantas veces. Pero si Dios te manda, hazlo en el nombre del Señor. El poder no está en lo que tú haces. El poder está en la palabra del Señor. Este hombre estaba leproso. Ahora saben de quién le estoy hablando. Estaba leproso y fue donde Eliseo para que Eliseo lo sane. ¿De quién estoy hablando? Naamán. Y cuando Eliseo le dio la receta, le dijo, Eliseo ni siquiera salió a atenderlo. Él era un hombre muy importante. Era el oficial principal de todo el ejército sirio. Y ahora va donde Eliseo. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Lo que le manda el siervo con la notita. Mira, dice mi señor que te metas 7 veces en el río Jordán. Número 1, el río no era tan atractivo. Y número 2, ¿quién ha visto que ese río ha curado? Parece sin sentido. Y se fue decepcionado. Pero los siervos le dijeron, si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, ¿la hubieras hecho? Entonces, ¿por qué no hace esta que es fácil? Y se metió al agua a regañadientes. Yo alabo al Señor como Dios tiene que hacer milagros hasta cuando la gente no cree. Aleluya. Porque se metió al agua y no creía. Se metió a la segunda, la tercera, la cuarta y no creía. La quinta vez y no creía. Pero Dios había empeñado su palabra. Y cuando Dios empeña su palabra, el milagro ocurre. Aleluya. No fue sanado porque Amán tuviera fe. Fue sanado porque el profeta dijo la palabra de Jehová. Zambúllete 7 veces y la lepra se irá. Aleluya. Ahí está Pedro. Se pasó la noche intentando, fracaso. No sé a ti, pero cuando yo no soy pescador, pero una vez intenté pescar. Y después de tirar, fue con una red, después de tirar la red como unas 10 veces, ya la 11, la 12, la 13, la 15, yo decía, aquí no hay nada, brum. No voy a conseguir nada. Aquí no hay nada. ¿Cuántas veces tiró Pedro la red esa noche? ¿Cuántas veces todos tiraron la red esa noche? Y ahora Cristo le dice, Simón, boga mar adentro. La vida de Simón, que estaba sin esperanza, oscura, sin ánimo, Cristo tenía que hacerle algo fuerte para espantarlo. Boga mar adentro, Simón. Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Y se fue y navegó hacia adentro. Y cuando lo hicieron, cogieron tal cantidad de peces que su red, ¿qué cosa? De día. Un escritor hablando dice que el lago de Nazaret era tan claro que usted podía ver los peces y los peces podían verlo a usted. Que cuando usted se movía, los peces se espantaban rápido. Por eso los pescadores pescaban de noche. Y con sigilo colocaban sus redes en el lugar estratégico para luego recogerla despacio. Por eso dice el texto que cuando se dieron cuenta de lo que habían atrapado, no gritaron, no llamaron, hicieron señas para no espantar a los
peces. Una inmensa cantidad de peces. Y vino la otra barca y las dos barcas se llenaron. Y las barcas, si no tenían cuidado, se hundían. Para Pedro y sus compañeros, pescadores curtidos, que habían gastado su vida en este lago, no había duda que había ocurrido un gran milagro. Se dieron cuenta que Jesús no solo tenía poder para calmar el mar, también Jesús tenía poder sobre toda la naturaleza. Alabado sea el Señor. Este milagro Jesús lo hizo para restaurar la fe y la esperanza de Pedro, para que sus primeros discípulos aprendieran a confiar en Él en todas las circunstancias. Cristo estaba formando a su primera iglesia y en las primeras pruebas ya ellos no estaban pasando la prueba. ¿Están aquí? Ahora Pedro había visto un milagro. Y mientras los discípulos estaban en la euforia de recoger los peces y llegar a la orilla y posiblemente guardarlo, Pedro se olvidó de los peces. ¿Qué hizo Pedro? Se olvidó de los peces. Porque no solamente Pedro había visto un milagro, sino que había visto una revelación de la gloria de Jesucristo. Había visto la santidad de Cristo y la contrastaba con su impureza. Se olvidó de la pesca y se echó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección divina y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fue otorgada una visión de la grandeza y majestad de Dios. Todo el que ha visto una manifestación de la gloria de Dios ha terminado humillado y rendido en los pies del Señor, reconociendo su condición pecaminosa. En ese momento Jesús le contestó a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Saben que yo alabo al cielo por el Señor. ¿Por qué yo alabo al cielo por el Señor? Porque Él nos llama para ser sus obreros. Nosotros le fallamos y Él no nos quita y busca otro. Él sigue detrás de nosotros. Fallamos, dudamos, nos echamos hacia atrás y Él insiste hasta que nos alcanza otra vez. Se insistió detrás de Pedro hasta que volvió a retomarlo. La esperanza solo vuelve cuando Cristo entra en nuestras vidas. Cuando el futuro es oscuro y es negro, el futuro cambia cuando Cristo trabaja en nosotros. Solo cuando nos atrevemos a hacer lo que Cristo ha dicho, nuestro futuro cambia. ¿Estamos claros? Necesitamos, como Pedro, una revelación de la gloria de Dios en contraste con nuestro carácter. Necesitamos rendirnos a sus pies y decidir seguirlo el resto de nuestras vidas. Te voy a regalar 3 puntitos. ¿Cuántos puntos? Para que te convierta en un pescador de hombres. ¿Quieres ser un pescador de hombres? Oye, ¿de verdad lo quieres? No me responda ahora, no me responda. Si hay una tarea que Cristo le encomendó a la iglesia, fue ir por los perdidos. Nosotros nos hemos inventado muchas tareas más. Y otras tareas que Cristo la dejó, pero que no son principales, la hemos puesto de primero. Y la tarea de ir y evangelizar al mundo la hemos dejado atrás. Al punto que a veces tienen que venir detrás de nosotros empujándonos para hacerla. Pero si hay una tarea que Jesús nos dejó, fue la tarea de ir y predicar este evangelio. Esa es, no hay otra.
antes de irse reunió a sus discípulos y les dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. En el libro de los Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. La tarea principal de la iglesia es la testificación. En este relato yo quiero regalarte 3 puntos que si lo aplicas a tu vida, el Señor te convertirá en pescador de hombres. ¿Estás dispuesto a aplicarlos? Si no, me los guardo y no te los regalo. Número 1, lo voy a hacer invertido. Voy a empezar por el final del relato para terminar por el principio. ¿Está listo para tomar el primer punto? Ríndete a la gloria de Dios. ¿Cuál es el primero? Ríndete a la gloria de Dios. Te lo digo de otra manera: ríndete a la soberanía de Dios. Ríndete al señorío de Dios. Era justamente lo que no estaba haciendo Pedro. Pedro no entendía el cuadro, Pedro no entendía lo que venía, Pedro no entendía lo que estaba pasando y por eso está renegando, como que si sigo a Jesús o no lo sigo, si avanzo o no avanzo. Metieron preso a Juan el Bautista, a Cristo lo rechazaron en Nazaret, los líderes religiosos no quieren saber de él, así que Pedro está indeciso, si avanzo con Jesús o no avanzo. No puede ser un pescador de hombres si para ti Jesús es medio poderoso. Cristo es todopoderoso. No hay un ser en el universo a quien te puedas rendir mejor que a Jesucristo. El requisito número 1 para que Dios te convierta en un pescador de almas es que te rinda completamente a Jesús. Por eso dice el texto: y viendo Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre. Esa expresión de Pedro tirarse de rodillas ante Cristo, lo que está diciendo: haga conmigo lo que tú quieras. Elena de White dice que aunque le dijo a Cristo: apártate de mí, se abrazó de sus rodillas y no lo dejaba ir. Porque al fin de cuentas Pedro no le está diciendo a Jesús que se aparte de mí. Pedro lo que está diciendo es: no soy digno de ti. Te he juzgado mal. He dudado de ti. No he confiado en ti. Y tú eres el Dios del universo. No somos pescadores, no somos eficientes con alcanzar un alma porque no sabemos el Dios que tenemos. Dudamos de nuestro Dios, no conocemos su poder, no conocemos su gracia y vamos detrás de la gente y a veces ni siquiera detrás de la gente. Hacemos creer que vamos y no vamos. Jesús puede estar al lado tuyo, puede estar junto con nosotros, pero debemos tomar la decisión de entregarnos completamente a Él. Él no podrá realizar un cambio en nosotros a menos que nos rindamos completamente a Él. Cuando Pedro dijo esta expresión, entonces Cristo le hizo el llamado definitivo: ven conmigo y desde ahora serás pescador de hombres. Te has entregado por completo. Has reconocido quién soy. Te has entregado sin reserva. De hecho, Lucas dice que al final del texto dice: y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Pareciera como que Lucas está diciendo: y no le importó los peces, no le importó la barca, no le importó nada. Y de hecho así es. Yo estoy seguro que Pedro no botó los peces. Estoy seguro que no regaló los peces. Estoy seguro que lo usó para su bienestar. Pero el texto, dejándolo todo, lo que está diciendo: se acabó el oficio de pescador. Aceptó el llamado de Jesús y allá voy. ¿Quieres ser un pescador de almas? Tienes que ser lo primero en tu vida. En mi vida. Yo recuerdo un amigo pastor que decía: lo que somos es predicadores del evangelio. Puedo ser pastor, puedo ser ingeniero, puedo ser mecánico, puedo ser contador. Contador es el oficio que hago para ganarme el pan. Mecánico es el oficio que hago para ganarme el pan. Pero si hay una cosa que soy por lo que Dios me ha llamado, es un predicador del evangelio. Eso debe ser lo primero. Lo número 1. Para rendirnos, necesitamos ver la gloria de Dios. No es posible que nos rindamos a un Dios que no conocemos. No podré ser un misionero, un enviado, o sea, un apóstol de Dios, si no sé en nombre de quién voy.
debo conocer quién es el que me envía y cuán grande es su poder y gloria y autoridad para entonces yo ir. ¿Me ayudas buscando algunos casos bíblicos de personas a quienes Cristo envió, pero que antes de enviarlo les reveló quién era? A ver, ¿me ayuda? Eso lo hago para que se me despierten porque algunos están durmiendo. María, ¿tú quieres ayudarme? Dime, María. Díganme alguna persona que a quien Cristo envió, pero que antes de enviarlo a una gran misión, le dio una revelación de su gloria. Levanten la mano. Yo estoy esperando que María despierte bien. Manuel. Moisés. Dios estaba llamando a Moisés a una de las obras más grandes que se haya hecho en la historia y que se fuera a hacer. Pero sabía que para esta obra tan grande que Moisés tendría que hacer, Moisés se echaría a correr, Moisés se negaría, Moisés no soportaría. Así que antes de encaminarlo en su obra, le dio una revelación de su gloria para que Moisés supiera en nombre de quién iba. Así que ahora cuando el rey amenaza a Moisés, cuando a Moisés lo amenazan con matar, cuando el pueblo lo quiere destruir, Moisés no se echa atrás porque él sabe en nombre de quién viene. Aleluya. A ver, ¿me das otro caso? Hermano, usted. Isaías, hermano. ¿Y cuándo? Yo lo tengo en el sermón, Isaías 6. Ahí está. Isaías. Cuando Dios está llamando a Isaías a su obra, antes de enviarlo, antes de mandarlo, dice que Dios se le apareció a Isaías. Isaías lo describe: en el año tal del rey tal, estando yo en visión, vi al Señor en su santo, en su trono. Dice que cuando Isaías vio a Dios en su trono, temió y dijo: ay de mí, soy hombre muerto. Lo mismo que dijo ¿quién? Pedro. Lo mismo que dijo Pedro: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Dios le estaba dando una revelación a Isaías. Y después que Dios le da la revelación a Isaías y un ángel vuela y le purifica sus labios y le dice: tus labios están purificados, dice la historia que se escuchó una voz que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Isaías 6:8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo: heme aquí. Nunca podrás ir a una misión si primero no te has rendido a la gloria de Dios. ¿Por qué no soy misionero? ¿Por qué no predico el evangelio? Porque no conozco al Señor del evangelio. Y si no lo estoy conociendo de verdad, entonces predicar sería incómodo, predicar sería cansón, pesa más el sueño que el predicar, me da más trabajo ir allá que quedarme aquí. Pero cuando he visto la gloria de Dios, y tú citabas un caso más, a Pablo. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Camino a Damasco. ¿Quién se le apareció? Jesús. Tuvo una teofanía, una manifestación de la gloria de Dios. Y ese Saulo prepotente, que nadie lo detenía, ya Cristo había intentado detenerlo varias veces, pero él no hacía caso. Cada cristiano que Saulo apresaba, cuando testificaba, tocaba el corazón de Saulo, pero él se resistía. Al punto que dice la historia que cuando vio a Esteban siendo apedreado y vio el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, Saulo quedó tocado. Y fue donde sus líderes a preguntarle porque no entendía lo que había visto. Pero se resistió a la voz de Dios. Y ahora camino a Damasco, Jesús dijo: no te voy a mandar ni a Esteban ni a nadie, yo voy detrás de ti. Aleluya, ese es mi Dios. Cuando Jesús quiere llamarte, Él no se rinde. El problema es que nosotros nos resistimos. Y entonces le dio una manifestación de su gloria a Saulo. Y desde entonces Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Léelo, allí mismo está el texto, en el capítulo 9 de Hechos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque solo estoy dispuesto a ser enviado y a ir a donde Dios me manda
cuando he visto una revelación de su gloria. Cristo necesitó darle una revelación de su gloria a Pedro para que Pedro fuera un seguidor de Cristo para siempre. ¿Qué necesito yo recibir de Cristo para ser un seguidor de verdad? ¿Qué necesito hacer? Pedro exclamó, estoy citando, deseo a toda la gente, página 213. Pedro exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó: no temas, ahora pescarás hombres. Y ahora dice: fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando le fue confiado el mensaje divino. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, fue cuando se le llamó a trabajar por Cristo. Paso número 1 para ser un pescador de hombres: debo rendirme. Rendirme a Cristo, confiar en Él, no dudar en Él. Cuando doy ese paso, tengo el paso número 1 para ser un obrero del Señor. Y aquí cabe reflexionar sobre este punto. ¿Me he rendido al Señor de verdad? ¿O tengo cosas en mi vida donde pongo a Dios detrás y estas cosas delante? ¿Quieres ser un pescador de hombres? ¿Quieres serlo? Anoche hablaba con Oscar de la lección que le estaba dando, algo que él no mencionó. El personaje del relato que estamos estudiando cada noche dice que tú puedes hacerle la oración peligrosa a Dios. ¿La oración cuál? Y cuando él me lo contaba en el carro, yo le decía: ¿cuál es la oración peligrosa? Aquí estoy, Señor, dispuesto. ¿Cuál es la oración peligrosa que le puede hacer a Dios? Estoy dispuesto, Señor. Es peligrosa, no la digas si no estás seguro. ¿Estás conmigo? Porque la mies es mucha y los obreros, y el Señor anda buscando. Y cuando aparece uno que dice: aquí estoy, Señor, ¿lo dejará el Señor ocioso? No. ¿Te atreverías a hacer la oración peligrosa a Dios? No, es al revés. La oración que le hacemos a Dios es: dame el carro, dame la casa, dame el pan, sáname el cáncer, sáname los pies, dame el dinero. Eso es lo que le hacemos a Dios. Pero pocas veces le oramos a Dios: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. ¿Te atreverías a orarle así al Señor? El paso número 1 para que Dios te haga un pescador de hombres, para que gane a ese hijo, a ese amigo, a ese pariente, para que gane a esa persona para Cristo, es que te rinda a la soberanía de Dios, te rinda a su poder. Y le diga: Señor, déjame ver tu gloria. Yo quiero decirte que Dios no se esconde, Él se manifiesta. Punto número 2. ¿Quiere el punto número 2 para ser un pescador de hombres? ¿Los quieres ya? Trabaja en el nombre de Jesús. Pastor, eso es tan simple. El problema es que trabajamos en nombre de nosotros. ¿En nombre de quiénes trabajamos? Voy tan bien preparado y como me sé tan bien la lección, voy confiando en quién. Hay que ir bien preparado y es necesario aprenderse bien la lección, pero hay que ir en nombre de quién. De Jesús. De hecho, yo encuentro en la Biblia grandes misioneros no bien preparados y no sabían bien la lección, pero conocían bien quién era Jesús y fueron poderosos en su testimonio. Pastor, ¿está diciendo ahora que no me prepare? No, te estoy diciendo que te prepare bien, pero que vaya en el nombre de Jesús. ¿Estás conmigo? Cuando Cristo le dijo a Pedro que bogue mar adentro, Pedro le contestó: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré, en tu palabra. Hay una obra que me toca hacer a veces y la hice por muchos años como pastor, es la obra de evangelista. Me tocó ser evangelista de campo. Y a veces, estando aquí en la iglesia de Orlando, me llama la asociación para ir a un proyecto de evangelismo.
Y evangelismo es como embarazarse. ¿Cómo qué? Pregúnteme a mí, que yo sé de eso. No, yo no sé de embarazarse, pero es como embarazarse. Porque uno empieza, Señor, ¿a quién me vas a dar? Voy a dar esta campaña, voy a estar aquí 8 noches. ¿A quiénes vamos a ganar para Cristo? ¿Quién se va a bautizar? ¿Quién va a aceptar al Señor? Y uno empieza como formando esa preocupación y orando por eso y atento en la iglesia y mirando quién está interesado y quién más. Y le pregunta al hermano, ¿quieres que visite contigo? ¿Con qué? Porque uno empieza como a embarazarse. Pero llega un momento que uno hace todo lo posible por ganar el alma y como que nada pasa. Y entonces uno se acuerda que no es en mi nombre, sino en qué. En su palabra, en su mandato, en su orden. Cristo fue que dijo que vaya y predique el evangelio. Cristo fue que dijo que vaya y disipule. Así que si ahora voy en su nombre, cree que hay poder porque va en su nombre. ¿Estás conmigo? Por encima de toda probabilidad humana, vamos en nombre de Jesús, bajo la orden de Jesús. Si ya me entregué en tus manos, Señor, me coloqué en tus manos, me rendí a ti, quiero vivir para ser un pescador de hombres, ahora voy en tu nombre. Pero cuando tú llegas, los pronósticos dicen que no, esa persona no cree en nadie, ese es más difícil que tal persona, ese nunca se va a arrepentir. Mentira, ve en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Jesucristo. Quien nos mandó a predicar y quien nos dijo que nos convertiría en pescadores de hombres fue Jesús. Atrevámonos a creerle. Y Él no te llamó a fracasar. Atrévete a salir, Señor. Esta semana yo voy a estar orando por estos 2 nombres, por estos 3 nombres de personas que yo quiero que tú me des. Y en tu nombre voy a ir, y en tu nombre los voy a visitar, y en tu nombre voy a orar, y en tu nombre voy a estudiar, y espera que el milagro vendrá. ¿Quieres creer eso? Así es. Así es. Es su obra, no nuestra obra. Es su palabra, no nuestra palabra. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios no regresará. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Por eso cuando Pedro dijo allí en la playa, en la arena, entre el agua y la tierra, delante de esa multitud dijo, Señor, nos pasamos la noche intentando pescar y no pescamos nada, pero ahora tú mandaste y en tu nombre voy. Aleluya. Fue un desafío a los demonios, fue un desafío a los poderes espirituales malignos, fue un desafío a todo, pero allí estaba el ser más poderoso, Jesucristo. Puedes tirarte de rodillas, llegó la hora de dar el estudio bíblico, llegó la hora de compartir tu fe, vete a un rincón, tírate de rodillas y desafía al Señor. Señor, dijiste que me convertiría en pescador de hombres, voy en tu nombre. Heme aquí, hágase tu voluntad. Voy hacia esa persona, voy donde mi amigo Juan, voy donde mi amiga María, voy donde el Señor. Y ve en el nombre del Señor. Ve en el nombre del Señor. Y Dios lo hará. Si empiezas a dar estudios bíblicos, a compartir tu fe en Jesús, espera que los milagros ocurrirán. No trabajes como que no van a pasar milagros. Cuando aprendes esto, ya no vas a dar estudio bíblico porque hay un programa en la iglesia. Y no es malo ir porque haya un programa en la iglesia. De hecho, la sierva del Señor dice que la iglesia debe unirse bajo un solo plan. Pero no vas porque hay un plan, vas porque ya eres un misionero de Dios, a tiempo completo. No puedes ir a pescar pensando que no vas a atrapar. No puede ir a pescar pensando que no va a conseguir por lo menos un pez. Tienes que ir sabiendo que vas a ¿qué? A pescar.
Ponte en las manos de Dios, ríndete a su voluntad y sal en su nombre, y Dios te usará para ganar a otros para su reino. Atrévete, atrévete. No puedes salir de pesca y luego decir, yo sabía que no iba a conseguir peces. El problema nuestro es que salimos a dar estudio bíblico y llegamos y ya hice la obra. No, el Señor no dijo que tú alimentarías peces, dijo que tú pescarías peces. El Señor no te dijo que tú irías a alimentar gente, Él dijo que tú ganarías gente y las traerías. Cristo no pudo usar una frase más franca, más clara, más precisa: pescador de hombres. Un pescador no es el que alimenta el pez, el que mira el pez, el que elogia el pez, el que retrata el pez, es quien atrapa el pez. ¡Aleluya! Un cristiano pescador de hombres no es el que sabe 1000 teorías de cómo evangelizar, no es el que va y viene, no el que da el estudio, es el que consigue a la persona para Jesús. Cristo Jesús no vino del cielo a morir para decir cumplí, se cumplió y ante el universo estoy justificado. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él vino a buscarlo y a salvarlo. Hay un relato de un sueño que tuvo Ellen de White en el libro Servicio Cristiano. ¿Estás aquí? Los que se durmieron pueden levantar la mano. ¡Ay, ay, ay! Ya María está despierta. Fueron a recoger fresas. Es un sueño. Ella dice que estaba soñando que fueron a recoger fresas. ¿A qué fueron? Y ella fue con ellos. Y cuando llegaron al campo de fresas, se bajaron del vehículo en que venían y cuando miraron el campo se veía con fresas verdes. Y entonces dijeron, ¡ay, están verdes! Pero ella notó como que eso no fue mucho desagravio, porque rápidamente el viaje para recoger fresas se convirtió en un picnic. Pero se dio cuenta que habían traído todos los elementos necesarios para el picnic. ¿A qué fue que vinieron? Y empezaron a corretear, a jugar, a celebrar. Y ella cuenta que ella entró al campo de fresas. Pero cuando se adentró, empezó a notar que entre una plantita y otra había una madura, y otra madura, y otra madura. Y llenó su cesta de hermosas fresas maduras. Cuando salió y llegó donde estaba el grupo, ¿dónde la encontraste? Dijo ella, allá adentro están, solo hay que ir a buscarla. Dejó el canasto y volvió a buscar el otro, y volvió con el otro lleno, y otra vez, ¿dónde la encontraste? Allá están. ¿Cómo van a recoger fresas si no vinieron a recoger fresas? De nombre vinieron a recoger fresas, pero lo que vinieron fue a picnic. ¿Cómo voy a pescar si no salí a pescar? Tengo que salir en el nombre del Señor a pescar y esperar el milagro de que voy a pescar. Un año ha comenzado. Dejarás pasar otro año más sin decirle, Señor, yo quiero traerte un alma, 2, 3 este año. ¿Podrá pedirle eso al Señor? Hace unos años fui pastor en una iglesia aquí en Tampa, en la Bahía. Ahí hay una hermana, no sé si la hermana a veces ve mis sermones, no voy a decir mucho de ella. Hermana muy cariñosa, muy chévere. Una de esas boricuas, como son los boricuas, amigable así. Y la hermana me prestó su casa para yo hacer un grupo máster. Porque ella me decía, pastor, yo no creo en los grupos pequeños, estoy cansada de eso ya. Yo le dije, pues présteme su casa para hacer el grupo máster. Era tan buena que aunque no creía en los grupos, me prestó la casa y me preparaba el refrigerio todos los jueves. Cuando teníamos como 6 meses haciendo el grupo, para de allí sacar los grupos, ella fue tocada por Dios. Y se metió al plan con fuerza. Y entonces me dijo, pastor, yo quisiera traer 3 o 4 armas al Señor, a personas al Señor este año. Y yo le dije, pídasela a Dios, que Dios se la da. Y si se la pide como la prioridad en su vida, Dios se la va a dar. La hermana
es muy buena hablando. Un día yo le dije, usted tiene el don del habla, hermana, porque habla hasta por los codos. Nos tenemos confianza, nos tenemos confianza. Ella quiere mucho a Rosy, puede ser abuela de nosotros. Y nos cuidó allí en la zona de Pinela, nos cuidó, nos abrazó, nos cuidó mucho a nosotros como pareja joven. Entonces yo le dije, usted tiene el don del habla. Y ella se rió y cuando se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo, me dice, pastor, eso no es un halago. Yo le dije, es un halago, usted tiene el don de habla porque usted habla bastante. Pídele a Dios que le dé ese don de hablar para ganar las almas. Hermanos, y esa hermana empezó a orar. Dice ella que todos los días su oración de la mañana, de la tarde, de la noche era, Señor, dame un alma para ti. Ese año trajo 7 personas a Cristo. Trajo su nieto, trajo su nieta. Empezó por casa. Y un día está en el parque. Eso me lo cuenta ella porque esa noche, martes, yo tenía reunión ya con los grupos en la iglesia y ella llegó emocionada con las 2 visitas. Un martes en la mañana, ella está en el parque haciendo ejercicio, hablando de una señora, no voy a decir los años para que ella no me crucifique, pero una señora mayor, está haciendo sus ejercicios, una señora dinámica, y escucha una voz hispana. Ella me dice que cuando escuchó la voz hispana dijo, esta me la puso el Señor. Y ahí fue, encontró a Estela y a Luis, colombianos. Y empezó a hablarle de una vez. En la noche Estela y Luis estaban en la iglesia. El don del habla. 7 almas trajo a Jesús. Porque ella dijo, yo voy a dedicarme a eso, primeramente a eso, para que el Señor bendiga nuestra iglesia. ¿Quieres pedirle un alma a Cristo? Sale en el nombre de Jesús y el Señor te la dará. Créelo que el Señor va a hacer milagros. El Señor lo hará. ¿Quieres creer eso? Yo quiero creerlo, créelo en el nombre del Señor, sale en el nombre de Cristo y Dios va a hacer maravillas contigo. Si sales, debes salir en el nombre de Jesús, debes salir en nombre de su palabra y creer que el milagro va a ocurrir. No te deben asombrar los milagros cuando estás predicando y evangelizando porque el Señor prometió que ocurrirán. Cuando mandó a los primeros discípulos, le dijo, ustedes van a sanar enfermos, ustedes van hasta resucitar muertos, ustedes van a hacer milagros, le dijo a los primeros discípulos cuando lo envió. No estoy diciendo que Dios te mandó ahora a hacer milagros, pero lo hará a través de ti también. Y va a hacer maravillas contigo. Hace unos años un pastor que ustedes conocen llamado Hermes, no recuerdo si ya éramos pastores en ese tiempo, pero éramos evangelistas. Y él fue a una zona de la capital dominicana a dar una campaña. ¿Estás aquí? Fue a dar una campaña y empezó la campaña en uno de esos barrios populares dominicanos. Mucha gente. Y una muchacha conocida en el barrio de mala fama, difícil, llegó a la iglesia. Y la gente empezó a cuchichear. Ay, ahí está fulana. Porque no era buena cosa. Y la muchacha aceptó a Jesús. Y cuando aceptó a Jesús estaba el dilema. Los dirigentes decían que no se bautice ahora. Otros decían, sí, ya que se bautice. Otros decían, no, hay que dejarla 2 o 3 meses a ver qué pasa. Sí, porque somos muy santos. O queremos cuidar la iglesia. Pero quiero decirte que quien cuida la iglesia es el Espíritu Santo. A veces yo no tengo que cuidar la iglesia del pecador, yo debo cuidarla del santo. Porque la iglesia es para los pecadores. Para los pecadores arrepentidos, por si alguno me está malinterpretando. Y tuvo que reunirse una comisión de ancianos. Y ahí metieron al evangelista. Hasta al final decidieron, vamos a bautizarla. Porque si ella decidió bautizarse y aceptó a Cristo, nadie puede juzgarla. Y se bautizó la muchacha. Y el gozo, la alegría, la felicidad, se bautizó la muchacha. Un año después,
Hermes vuelve a la iglesia, lo invitaron para una vigilia. Y esa noche, ya 10, 11 de la noche, él venía al último mensaje de la vigilia. Cuando él entra a la iglesia, quien le sale en la puerta, ¿quién es? Cuidado si ustedes estaban ahí. Le salió la muchacha. Y cuando se miran de frente, mi hermano le dice, ¿y tú estás aquí todavía en la iglesia? Y ella le dice, ¿y usted se asombra? Fue un regaño justo. El evangelio es poder de Dios. Y si sales a predicar en el nombre de Cristo, espera el milagro. Ve en el nombre del Señor. Ve a evangelizar en el nombre de Cristo y espera que el milagro ocurra. Recuerda, trabaja en nombre de Jesús y los milagros vendrán. Por último, ¿está listo para coger lo último? Son 3 puntos. ¿Ya tiene el primero? ¿Cuál es el primero? Ríndete, mira la gloria de Dios y ríndete a Él. Número 2, sal. ¿En nombre de quién? De Jesús. Número 3, ve a donde está la gente para conseguir gente. ¿Cuál es el número 3? No vas a conseguir peces en una montaña. ¿Dónde se consiguen los peces? No vas a conseguir gente donde no hay gente. Si el Señor te dijo que serías pescador de gente, tiene que estar a donde está la gente. Pastor, eso parece raro, porque lo que me han enseñado como cristiano es que huya de la gente, que me esconda de la gente, que me santifique sin la gente, que me haga un santo sin la gente. ¡No! Cristo dijo, id por todo el mundo. Cristo dijo, id a todas las naciones y bautícenlo y discipúlenlo en mi nombre. No podrás ganar gente si te aíslas de la gente. Tiene que estar donde está la. No te estoy diciendo que salga a corromperte. Te estoy diciendo que para pescar tiene que ir donde están los peces y para ganar gente debe donde está la gente. Por eso Cristo le dijo a Simón, está en el texto. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Cómo le dijo? ¿Y por qué boga mar adentro? ¿A dónde que están los peces? Ahí en la arena, en la playa. Los pescadores pescaban en la playa. ¿Podía Cristo hacer una pesca milagrosa en la playa? Donde quiera. Pero quería dejarnos una lección. Quería dejarnos la lección de que para conseguir gente había que ir donde estaba la gente, meterse donde estaba la gente. No podrás ganar gente si te aíslas de ellos, si te excusas de ellos, si no te juntas con ellos. Necesitas mezclarte con la gente para ganar la gente. ¡Ay, que hay otro problema! No quiero mezclarme con la gente porque como me mezclo tan poco con Dios, cuando me mezclo con la gente me mancho. ¿O será que tú lo manchas? Porque a veces miramos al de afuera como que me puede ensuciar y yo no. Si he estado viendo la gloria de Dios, siéntate a comer con los pecadores y harás milagros para gloria de Dios. ¿O acaso no hacía Cristo eso? Este come con pecadores, con prostitutas y publicanos. ¿Eso decían de quién? No es que se vaya a hacer eso ahora. Si usted hace eso y me lo dicen, yo voy a tener que averiguar qué fue lo que pasó. Pero usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Boga mar adentro. Jesús podía hacer el milagro en la playa. De hecho, en mi Biblia hay una parte que dice que Cristo hizo una pesca milagrosa en una montaña. ¿Ha leído eso usted en la Biblia? Cristo haciendo una pesca milagrosa en una montaña. Un muchachito le dio 5 panes y 2 peces. Y con esos 2 peces lo tomó de carnada y pescó tantos peces que alimentó más de 5,000 gente. ¿Había un río cuando él hizo eso? ¿Había un mar? Cristo puede pescar donde quiera.
Pero cuando se trata de nosotros y la lección es convertirnos en pescadores de gente, Cristo le dijo, boga mar adentro, ve dónde está la gente. ¿Cómo yo como adventista puedo hacer el equilibrio en el tiempo del fin de ser un cristiano consagrado, apartado del mundo y al mismo tiempo en el mundo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Estás aquí? Porque puedo tomar la filosofía de que debo consagrarme y apartarme del mundo. Y apartarme del mundo porque Cristo viene y debe encontrarme santo. Y entonces, ¿quién hace la obra en el mundo? O puedo cometer el error de no consagrarme y prepararme y mezclarme con el mundo, dizque para evangelizarlo y convertirme en uno de ellos. ¿Cómo hago el equilibrio? Encuentro en la Biblia suficientes textos que me dicen que debo consagrarme y prepararme para la venida del Señor. Pero encuentro en la Biblia suficientes textos que me dicen que vaya a las naciones, que vaya al mundo, que vaya a la gente, que vaya de casa en casa, que vaya de puerta a puerta. Entonces, ¿a cuál de las dos le hago caso? A las dos. Tienes que hacer lo que hizo Jesús. Jesús distribuía su tiempo entre la soledad del campo y la montaña y entre el gentío y las personas. Pasaba suficiente tiempo con su padre, tenía suficientes vacunas puestas y ahora venía y se mezclaba con todos y traía salvación. Esa es la vida de un cristiano. Para conseguir gente hay que ir donde está la gente. ¿Quieres hacerlo? No importa que sean muchas o pocas. Encontramos a Jesús donde está la gente, encontramos a Jesús rodeado de gente, encontramos a Jesús atendiendo gente, encontramos a Jesús dejando la gente porque tiene que ir donde otra gente. ¿Estás conmigo? Encontramos a Jesús parando toda su agenda porque allá a 5 horas de caminos, a 6 horas de caminos, junto al pozo de Jacob, a tal hora va a haber una mujer que él debe alcanzar. Y allá va Jesús. Boga mar adentro para alcanzar a la samaritana. Cristo sabía que tenía que llegar a ese pozo en un momento solitario porque ella no estaría en otra hora. Y ahí estaba Jesús, aleluya. Si vas a pescar gente, tiene que tener mente de pescador y saber dónde está el pez, a qué hora llega el pez, a qué hora pica el pez, cuándo aparece el pez, cómo se atrapa el pez, porque quieres pescar hombres. Por eso ahora cuando vas a una fiesta, cuando vas al trabajo, cuando vas a un negocio, tú no vas con la mentalidad que van los otros. Ah, vine a comer más arroz con gandules que los demás, o más mangú. No, yo vine porque soy un pescador. Sí, voy a comer porque hay que comer, pero los demás creen que tú lo que estás peleando por la comida. No, tú lo que estás buscando si conozco a ese, si puedo hablar con ese, si entablar amistad con este, si conversar con este otro. Cuando llega la hora de comer en la iglesia con los visitantes, ¿cuál es mi afán? ¿Comer primero o ver quién está allí visitándome? Porque soy un pescador. En la plaza, en el mercado, donde trabajas, donde estudia, cuando hay una fiesta en la familia, cuando hay una reunión con los amigos, puede asistir y debe ir más adentro con la intención de tirar las redes. ¿Para qué? Para pescar. El texto dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. Vamos a cantar el canto final. Boga mar adentro, dice el texto, y echad vuestras redes. ¿Para qué? Hay una expresión ahí. ¿Están aquí ya? Sí, ya estamos terminando. Hay una expresión ahí en ese texto. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Como que Cristo está diciendo de más. Porque con decirle ve mar adentro y echa las redes ya era suficiente. Pero le dijo échala ¿para qué? Como diciéndole no vayas a echarla para satisfacerme a mí nada más. No vaya a echar la red porque sí. Ve a echarla con la intención de pescar.
Así que si quieres ser un pescador de hombres, 3 cosas. Te regalo una cuarta. Ya yo te di la cuarta. Cristo se preocupa por ti como se preocupó por Pedro. Y hará todo lo posible para manifestar su gloria en ti y para comprometerte en su llamado. Número 1, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo primero? Me rindo a su gloria y a su voluntad. Número 2, voy en su nombre. Número 3, voy donde está la gente. ¿Para qué? Para conseguir gente. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a estar de pie. Haz de mí un discípulo. Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos la llamada y respondemos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos que es sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrá. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero ser tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero ser tu voluntad. Desde la iglesia y muchos hoy conocen a Jesús. Tu pueblo está dispuesto y cuando vuelva, millones viviremos en la luz. Sabemos que es sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Este lunes vamos a terminar nuestra jornada de 10 días. Esta tarde continuamos a las 5. Y estamos orando para que Dios nos dé esas personas que queremos ganar. Si las pide, Dios te las dará. Dios te las va a dar. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, conviértenos en pescadores de hombres. Ayúdanos a darle prioridad a esto. Pero eso no será posible si tú no nos manifiestas tu poder y tu gloria. Quita nuestra vista como Pedro de las cosas pasajeras y pon nuestra vista en Jesús. Ayúdanos a no estar pendiente en si me va o no va, si se resolvió esto o aquello,
más que todo estar pendiente en si estoy en tus manos. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, a saber que tú nos mandaste a predicar, que tú dijiste que el Espíritu iría con nosotros, que tú dijiste que el Espíritu iba a convencer de pecado, que tú dijiste que tu palabra no regresaría vacía. Ayúdanos a creer eso, oh Dios, y ayúdanos a ir donde está la gente con intenciones claras, con la intención clara de ganarlos para ti. Señor, conviértenos en una iglesia pescadora, en una iglesia que conquista corazones para ti. Danos esa gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos tomar asiento.